Bienvenido a tu programa Biblia Fácil. Ya está comenzando tu programa de estudio bíblico semanal y qué alegría que puedas estar allí. Como siempre, con Biblia en mano y una disposición en el corazón, en la mente, para poder recibir la palabra, no solamente comprenderla, sino también aceptarla y vivirla. Gracias por acompañarnos cada semana y tú ya sabes que nosotros estamos aquí con 6 amigos en esta temporada compartiendo esta serie especial sobre el santuario como camino de Dios. Hasta aquí ya vimos ritos, aquí ya vimos los muebles que hay en el santuario, el propósito del santuario, cómo era el evangelio en símbolos dado por Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Y aprendimos la importancia de cómo Jesús, cuando vino a esta tierra, recorrió ese camino. Primero vino al campamento, luego entró en el atrio o patio y hoy veremos cómo Jesús continúa ese recorrido por el santuario, solo que en nuestro tema de hoy vamos a ver cómo Jesús ingresa al lugar santo. Bienvenido una vez más a este programa. Grande abrazo para ti que siempre estás participando de nuestra programación cada semana y bienvenido una vez más. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por separar este tiempo tan especial para juntos estudiar la palabra de Dios. ¿Estás listo para abrir la Biblia? Interesante ver el recorrido que Jesús hizo desde el momento que vino a este mundo, como cumplimiento de una promesa que hizo allá en el Edén Adán y Eva. Recuerden que Génesis 3:15 es la primera promesa, la primera profecía, y allí en Génesis 3:15 encontramos la promesa de un Salvador que vendría para poder restaurar o rescatar a toda la humanidad. Hoy vamos a ver cómo es que Jesús cumple ese recorrido ingresando al lugar santo. En el programa anterior vimos cómo Jesús entró al atrio, pasó por la fuente de agua, demoró 30 años para pasar del campamento al atrio. Cuando entró al atrio, entró a la fuente de agua, representado por el bautismo, y de la fuente de agua hasta el altar de holocausto, que era representado, eso significaba el Calvario, demoró 3 años y medio. Analizamos la profecía de Daniel, capítulo 9, cómo ya en el siglo VI antes de Cristo estaba profetizado exactamente el tiempo en el cronograma divino. Hoy vamos a ver en qué momento o cuántos días Jesús demora para salir, después de su muerte, para poder entrar al lugar santo, para poder hacer ese recorrido. Antes quiero ver con ustedes un asunto muy interesante. En la Biblia encontramos algunos libros especiales que hablan sobre el santuario. En sí, toda la Biblia, la mente del escritor siempre estaba enfocado en el santuario. En el libro de Éxodo encontramos el pacto y la estructura del santuario. El libro de Levítico comprendemos cuál es el ritual del santuario. Ahí encontramos los tipos de ofrendas, encontramos las fiestas también en el libro de Levítico. En el libro de Salmos encontramos la adoración que se daba a Dios en el santuario. Los salmos eran la música que se cantaba en el santuario. Y en el libro de Daniel y Apocalipsis encontramos que el tema central es el santuario. Tanto que Apocalipsis está dividido por 7 escenas que todas comienzan en el santuario. Y el libro de Daniel habla de la purificación del santuario, trayendo para nosotros la profecía más larga de la Biblia, 2300 tardes y mañanas,
como ya vimos aquí, que una tarde y una mañana representa un día y un día en profecía representa un año. Entonces, la profecía más larga está en el libro de Daniel, con el énfasis en la purificación del santuario celestial. Y finalmente, el libro de Hebreos, nosotros encontramos el ministerio de Cristo. Para poder entender cómo es que en el cielo hay un santuario, el santuario real, lo que hizo Moisés fue apenas una miniatura, una sombra, tenemos que leer Hebreos. En Hebreos encontramos el sacrificio de Cristo, la mediación de Jesucristo. El libro de Hebreos es extraordinario para poder entender no solamente lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús hace hoy en nuestro favor. Ahora, cuando nosotros estudiamos el santuario, cambia nuestra manera de ver la vida. Por eso es que un cristiano que se acerca para poder analizar, investigar, profundizar su conocimiento de salvación en el santuario, cambia su vida. Y miren, vamos al libro de Salmos capítulo 73 y vamos a encontrar una experiencia extraordinaria que puede ser nuestra experiencia hoy. Salmos capítulo 73. Yo voy a pedir que todos puedan tener ahí el texto, quizás nos pueden ayudar con la lectura. Y allí vamos a encontrar la historia de Asaf. Otra vez Asaf aquí escribiendo. Recuerden que Asaf ya nos mencionó que el camino de Dios es el santuario. ¿Y por qué él menciona eso? Porque en Salmo 73 él nos cuenta su experiencia. Cómo cambió la visión de la vida cuando entró al santuario. Vamos a comenzar entonces por Karina. Vamos allí a Salmos capítulo 73, versículo 1. Vamos a leer 1 y 2, por favor. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Vamos, Carla, versículo 3, por favor. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Puede leer el versículo 7 también? 7, el versículo 7. Sus ojos les saltan de grosura, logran con creces los antojos de su corazón. Wow. Vamos allí, Laura, versículo 12. Estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13. ¿13? 13. En verdad, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Muy bien. Vamos a parar allí y luego vamos a continuar con la lectura. ¿Qué cosa está diciendo Asaf? Él está presentando una queja. Él comienza diciendo, Dios es bueno, como todo el mundo puede hablar. Dios es bueno. Pero Dios es bueno para los que son limpios. Y él dice, yo les voy a contar mi experiencia. En cuanto a mí casi me resbalé. ¿Por qué? Porque yo tuve envidia de los arrogantes. ¿Y por qué tuve envidia? Porque vi cómo a ellos les iba tan bien, lejos de Dios, y a mí me iba tan mal creyendo en Dios. Y eso es lo que está diciendo, contando su experiencia. Es decir, el arrogante vive bien, dice el versículo 7. Sus ojos le saltan de gordura, crecen, ellos logran todos sus antojos. Ustedes ya saben, todo lo que el impío quiere, lo hace. Entonces allí dice el versículo 12, estos, sin ser turbados, aumentan en riqueza. Y ahí presenta su queja. Entonces yo dije, ¿de qué sirve que haya limpiado mi corazón? Está contando su historia. O sea, ¿de qué sirve que yo sirva a Dios cuando a mí me va mal y al impío le va bien? ¿No les ha pasado eso muchas veces por la mente, verdad? ¿Por qué? Y la primera pregunta que a uno viene cuando alguna cosa mal sucede es, ¿qué hice? Porque nosotros creemos en un pago inmediato, cuando Dios habla de una recompensa final, no de una recompensa inmediata. No es que hoy te portaste mal, mañana te va a ir mal. Es verdad que hay que asumir consecuencias de nuestras decisiones, pero no es que Dios nos pague inmediatamente. Pero nosotros empezamos a mirar a los demás, tenemos envidia. Es decir, Él está abriendo su vida, como cualquiera de nosotros puede pasar. Vamos allí, Roque, vamos a leer el versículo 17. Por favor, tome el micrófono. 17. Hasta que entré al santuario de Dios
Entonces entendí el destino final de ellos. Muy bien. ¿Qué cosa está diciendo Asaf? Todo esto yo tenía hasta que hubo un momento que hubo un cambio en mí. ¿Qué momento? Cuando entré en el santuario de Dios, ¿y qué cosa comprendí? El final. Porque ahora puede suceder lo que sea. Lo que importa es el final. En el santuario comprendí mi final. Ajá, interesante. Vamos, Oscar, allí. Toma el micrófono. Versículo 21. Mi corazón se había amargado, se habían conmovido mis entrañas. Versículo 22 también, por favor. Tan torpe era yo que no entendía como una bestia ante ti. Wow. Era como una bestia ante ti. Él dice, mira, cuando yo entré al santuario y vi el final, mi corazón se llenó de amargura, sentía punzadas, porque yo era torpe. Y él se coloca y dice, no entendí, era como una bestia. Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuándo cambia su visión? Cuando entra al santuario. Versículo 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para costar todas sus obras. Cuando uno entra al santuario, comprende el santuario, cambia la visión de vida. Porque aquí entiende no solamente el amor de Dios, recordemos que el santuario demostraba tres cosas. El sacrificio sustitutivo. ¿Cuál es lo segundo? El ministerio sacerdotal. Y número 3, el juicio final. Esas tres cosas se entienden en el santuario. Entonces, cuando uno entra al santuario, no solamente mira el amor de Dios, sino el final. ¿Cómo va a ser el final? Y cuando tú comprendes el final, es, ahora entiendo. Hay muchas personas que solamente quedan en la primera parte y no miran el cronograma completo. Laura. Cómo es impresionante que por ahí algo que leemos en la Biblia que pasó hace muchos, muchos años, nos pasa a nosotros también. O sea, a nosotros todo el tiempo estamos en esas situaciones que vos decís y no lo entendés hasta que podés verlo. Una de las cosas impresionantes que tenemos de la Biblia es que la Biblia no esconde nada de sus personajes. Si cometió algo malo, lo escribe. Si alguien se sintió mal, lo escribe. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos identificamos. Nunca vamos a encontrar una persona perfecta, porque representa a todos nosotros. Si hubiera alguien perfecto, obviamente Jesús es el único perfecto. Fuera de Jesús, si hubiera alguien más perfecto, nosotros no nos identificaríamos. Y aquí, como tú mencionas, nos identificamos tanto porque esas son las preguntas que tenemos en el día a día. Hasta que comprendemos. ¿Ya les ha pasado alguna vez? Alguna cosa sucede y cuando llegas a un punto dices, ahora entiendo. Y tú te sientes como un tonto porque durante todo ese tiempo creíste otra cosa. Asaf dice, yo era como una bestia. Era torpe, dice. Porque cuando entré al santuario, recién comprendí el plan completo. ¿Por qué a veces el impío le va bien? ¿Por qué a veces eso no tiene nada que ver con el amor de Dios, con que me ama, no me ama, me castiga, no me castiga? Vivimos en un mundo donde el sufrimiento es una realidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El asunto es, ¿cuál es mi final? Y cuando yo vi el final, yo dije, vale la pena servir a Dios. Por eso coloqué mi esperanza en ti. En el libro de Salmos encontramos mucha referencia al santuario. Salmo 23, ¿cómo comienza? Jehová mi pastor, nada me faltará. El último versículo dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23 es lo mismo que Jesús repitió en Juan 14, cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fueres a preparar lugar, vendré otra vez. La morada de la oveja era la referencia que Jesús hacía en Juan capítulo 14. Y si ustedes se dan cuenta, hay varias referencias allí en el libro de Salmos. Es por eso que el pedido de David en Salmo 27:4 era un pedido espiritual. Si alguien nos dijera, ¿cuál es el pedido que tienes en tu corazón hoy? Nuestros pedidos están basados en nuestros deseos, en nuestros gustos. ¿Cuándo nuestro pedido va a ser espiritual? Cuando entramos al santuario. Y allí comprendemos que lo de más valor no es lo que hoy tenemos, sino lo que recibiremos. Allí cambia nuestra visión. Sí. Y tomar también las cosas como que todas son de Dios. Y que si es malo
y capaz que Dios tiene un plan mejor para mí. Exactamente. Entonces, ver que lo bueno que lo hace Dios y que lo malo por algo pasa. No que, no, porque a Él le dio eso y a mí no. Pero hay que ver por qué a mí no me lo da, porque yo voy a tener algo mejor. La envidia es parte de los sentimientos destructores del corazón humano y a veces uno no cuenta las bendiciones por contar qué cosa le falta. Y cuando tú empiezas a mirar y envidiar a los demás, te das cuenta que tú probablemente no tengas nada que ellos tienen y en lugar de agradecer empiezas a quejarte. La queja de nuestros días es la falta de gratitud a Dios por lo que tenemos. Ahora, amigos, en el santuario nosotros tenemos una visión más clara del amor de Dios. Más claro. Podemos ver a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro sacerdote y como nuestro juez. En la cruz Jesús efectuó una completa expiación en favor del pecador. Presten atención. Su sacrificio nos garantiza el derecho. Ojo con esa expresión, derecho. No se trata, yo soy tan pecador, no tengo derecho al cielo, porque el derecho para entrar al cielo no es tu comportamiento. El derecho, ¿quién lo pagó? Dios. Entonces, todos tenemos derecho. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no todos se salvarán entonces si Jesús murió por todos? Porque no todos aceptan el sacrificio de Jesús. Y vamos a comprender que en el proceso de la vida cristiana hay 3 asuntos especiales. La primera tiene que ver con la justificación. Cuando yo acepto el sacrificio de Cristo en mi vida, Él me torna justo. Por sus méritos, no por lo que yo hice. Pero cuando Dios me justifica, también me santifica. ¿Qué significa me santifica? Él me aleja del pecado, Él me transforma. No es que, el Señor me perdone y yo continúe en mi pecado. No, la gracia te saca de la desgracia, la gracia te transforma. Si la gracia no puede transformarte, tampoco puede salvarte. Por eso muchos hablan de que Dios me perdona. ¿Y la santificación? ¿Acaso la Biblia no dice que sin la santificación nadie podrá ver al Señor? ¿Qué cosa es la santificación? Caminar con Dios. Y como resultado yo me torno un obediente fiel a la ley de Dios. Hay muchos que niegan la ley y están en contra de la ley, porque obviamente si tú miras a la ley es imposible cumplirla. Pero si caminas con Dios, su ley coloca en tu corazón y tú caminas de acuerdo al plan que Dios tiene para la vida del ser humano. Si tú miras a Cristo, Cristo coloca en ti lo que tú no puedes hacer. Eso es la vida de santificación. ¿Y cuál es el tercer momento? La glorificación. Cuando Cristo arranque de nosotros la naturaleza de pecado. Hoy, por más que caminemos con Cristo, tenemos una naturaleza de pecado escondida, que cuando nos alejamos de Cristo, esa naturaleza sale. Pero un día será arrancada para siempre de nuestra vida. Eso será el momento de la glorificación. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando Cristo regrese. Esas 3 palabras que le dije, justificación, santificación y glorificación, se conoce con las 3 P's. En la primera, que es la justificación, Dios nos libra de la pena del pecado. En la santificación, Dios nos libra del poder del pecado. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Es la segunda P. Y en la glorificación, Dios nos libra de la presencia del pecado en la vida. Imagínense, de la pena del pecado, del poder del pecado y cuando Cristo regrese de la presencia del pecado. Entonces es necesario que podamos comprender eso. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos varias maneras de colocar el sacrificio de Jesús. Por lo menos voy a presentar 4 palabras, que ustedes lo han escuchado muchas veces probablemente, pero no lo han entendido completamente. La primera palabra es la palabra propiciación. Ya leímos incluso un texto bíblico, recuerdan, de Romanos 3:25. La palabra propiciación viene del ambiente de culto. Ustedes saben que las religiones paganas ofrecían sacrificios humanos a sus dioses para apaciguar su ira. Eso era una costumbre pagana. De allí viene propiciación, sobornar a los dioses. Pero ¿por qué se utiliza para hablar de Dios y efectuando a nuestro favor? Porque en lugar de que el ser humano dé algo para aplacar la ira divina por causa del pecado, Dios mismo entrega a su propio Hijo. Y Él se hace propiciación. Entonces en las religiones paganas ellos creen que el ser humano tiene que dar algo. Pero la Biblia nos enseña que fue Dios mismo que entregó. Él se hizo propiciación. Él se colocó en nuestro lugar.
Él pagó la condena del pecado. Nosotros no tenemos que hacer nada para poder allí alcanzar los méritos para salvación. Nosotros alcanzamos la salvación por los méritos de Cristo. Por eso la Biblia dice, por gracia somos salvos. Pero la gracia nos transforma, nos cambia. Hay una segunda palabra que se usa en la Biblia. Ahí está el texto, Romanos 3:25, ¿no? Dios puso como propiciación, ¿a quién? A su Hijo. Y por su sangre nosotros tenemos propiciación. La segunda es la palabra redención. La palabra redención viene del ambiente de mercado. Cuando alguien iba al mercado en ese tiempo, había una manera de poder pagar el precio para libertar a un esclavo. De allí viene la palabra redención, de rescate. Y esa palabra es usada también en el libro de Primera de Pedro 1:16. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Dios pagó nuestro rescate. La tercera palabra que se usa allí es la palabra justificación. Viene de ambiente judicial. Cuando alguien es condenado, cuando el juez da la sentencia. Sin embargo, aquí en esta palabra encontramos una maravillosa promesa. Cuando nosotros nos presentamos allí con Jesucristo, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y Romanos 8:1 dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos justifica. Él es nuestra justicia. Y hay otra palabra que la Biblia habla, de la palabra reconciliación. Este viene del ambiente familiar. Y hay un texto que me gusta, Romanos 5:10 dice, ustedes eran enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos para la vida. ¿Por qué del ambiente familiar? Después de una pelea, ¿verdad? Que los conflictos son inevitables en los hogares. El asunto es con cuánto tiempo se demora para la reconciliación. Y aquí usa esa palabra de un ambiente de las relaciones, porque nosotros fuimos creados por Dios, hechos para Él. Sin embargo, un día nos tornamos enemigos de Dios por nuestros pecados. Y fue Dios quien corrió tras el ser humano y Él nos reconcilió. Entonces, esas 4 palabras nos ayudan a entender el sacrificio completo de Jesús hecho allí a nuestro favor. Ahora, Jesús no solamente hizo el sacrificio. Quiero que me acompañen aquí. Cuando el Cordero moría aquí en este altar, ¿allí terminaba toda la ceremonia para que el pecador sea perdonado? No. ¿Qué cosa necesitaba? Que la sangre de ese Cordero muerto sea ingresado ¿a dónde? Al santuario. Entonces, si Jesús murió en la cruz, su trabajo, su obra no termina allí. Él necesitaba con su propia sangre entrar hasta el lugar santo, hasta el santuario. Y recordemos una cosa, ¿se acuerdan cuando les expliqué cuando un pecador traía el animal, confesaba sus pecados colocando la mano sobre su cabeza y de manera simbólica era transferido su pecado a ese animal inocente? Y cuando moría, esa sangre de ese animal, ya ¿qué cosa tenía? El pecado de aquel que había confesado. Y ese pecado ingresaba ¿a dónde? Al santuario. Por eso es que el santuario se contaminaba y era necesaria la purificación una vez por año. Eso se hacía en la tierra. Sin embargo, eso también era necesario que se haga en el cielo. El sacerdote tenía muchas funciones para hacer aquí en la tierra. No solamente era ofrecer los sacrificios, tenía que prender las lámparas, tenía que ofrecer incienso, tenía que interceder por el pueblo. El sacerdote tenía una ardua tarea diaria. La tarea de expiación, de intercesión y de poder brindar a todos el plan para que la elección pueda quedar clara, el plan de salvación para todo el pueblo. Además de eso, nosotros encontramos que en los ritos que hacía, todo el pueblo comprendía de que el santuario tenía que ser purificado por causa de sus pecados. Presten atención, acá hay una palabra interesante. Cada pecado perdonado era un pecado registrado, no en un papel. ¿Dónde quedaba registrado? En el santuario.
Entonces, si el pecado quedaba registrado en allí en el santuario tenía que ser purificado. Y quiero que ustedes puedan entender de manera clara este asunto. Durante todo el año, los sacrificios se hacían de afuera para adentro. Porque toda esta sangre era llevada de afuera para adentro. Pero cuando el santuario era purificado, no se hacía de afuera para adentro. El sumo sacerdote ingresaba directo hasta el lugar santísimo con la sangre. Y allí purificaba. Y del lugar santísimo salía. Más o menos es así. De afuera para adentro es como cuando la basura llega para llenar la casa. Sin embargo, un día quiere limpiar la casa y dices, voy a limpiar. ¿De dónde? De adentro para afuera. Por eso es que cuando terminaba el día de la expiación, el sumo sacerdote salía de manera simbólica, cargando sobre sí todos los pecados de todo el año. ¿Y dónde los colocaba? ¿Recuerdan que yo les dije que antes de la expiación se traían 2 machos cabríos? Uno era sacrificado, el que era para Dios, y el otro que era representando a Satanás, no era sacrificado. Sobre su cabeza se le colocaba. Eso era el símbolo más o menos de un basurero, que cuando saca la basura colocas allí. Y eso era el símbolo de Satanás, que finalmente será culpado por todos los pecados que hizo pecar o hizo caer a los hijos de Dios. Ustedes saben que a Satanás se le será culpado por todos los pecados que hizo caer a los hijos de Dios. No estoy hablando de los impíos, porque el impío morirá por su propio pecado. Sobre él serán colocados sobre todos los pecados que hizo caer al pueblo de Dios. ¿Y por qué al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios confesó su pecado, hizo de Jesús su sacerdote y Jesús lo perdonó. Y porque Jesús lo perdonó, ellos tienen derecho a la vida eterna. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, este es tu programa Biblia Fácil y yo aquí en mis manos tengo un regalo para ti. Tú puedes solicitar este DVD, te va a llegar totalmente gratis hasta tu casa. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 1460. Te repito una vez más, +5512 98 100 1460. Escríbenos ahora mismo y nosotros estaremos enviando este material hasta casa. Sabes que este DVD fue grabado en Israel y aquí vas a encontrar 13 fascinantes temas que te van a ayudar en la comprensión de este tema maravilloso como es el santuario. Solicítalo ahora mismo. Muy bien, estamos hablando acerca de la función sacerdotal o acerca de cuál era el trabajo que los sacerdotes tenían en el santuario terrenal, que también representaría el trabajo de Cristo después de su muerte en la cruz. Por eso es que todo lo que acontecía con el pueblo de Israel, algunas cosas se cumplieron en el ministerio de Cristo en su primera venida y otras continúan ejerciéndose, pero en el cielo, hasta su segunda venida. ¿Por qué? Porque en el santuario encontramos el plan de salvación de manera completa. No se olviden, sacrificio sustitutivo, mediación sacerdotal y juicio final. Todo eso estaba reflejado, estaba revelado
en el santuario. Ahora vamos a ver que el sacerdote, ya dijimos, tenía una ardua tarea. Todos los días, aparte de ofrecer sacrificios, tenía que hacer otras actividades, ofrecer otro tipo de ofrendas, y el sumo sacerdote entraba en escena una vez al año. ¿Recuerdan ustedes cuándo era? El 10º día del 7º mes, que era el mes de Tishri. Haciendo allí los cálculos del calendario judío para nuestro calendario gregoriano, el mes de Tishri sería el mes de octubre para nosotros. Entonces, en el mes de octubre de todo año se ejercía o se hacía un día de limpieza. Ese día de limpieza Dios lo determinó. 10º día del 7º mes. Todo el pueblo ayunaba, todo el pueblo estaba alrededor del santuario, todo el pueblo estaba a la expectativa porque la nube o la gloria de Dios bajaba hasta el propiciatorio. Y allí Dios se encontraba con el sumo sacerdote. ¿Y cómo el sumo sacerdote limpiaba todos los pecados transferidos? Porque uno de los 2 machos cabríos que era sacrificado, la sangre de ese macho cabrío ingresaba hasta el propiciatorio. Y ustedes saben dónde esparcía la sangre, encima de la tapa. 7 veces. 7 veces. ¿Y qué cosa había en el propiciatorio? La ley de Dios. La ley de Dios, ¿qué cosa exigía? La pena capital para el pecador. Entonces, para apaciguar o para poder solucionar el problema de la pena capital para el pecador, que es la muerte, ¿qué era necesario? La sangre. Y todos los pecados que habían contaminado el santuario durante un año, ahora el sumo sacerdote los sacaba para colocarlo sobre el otro macho cabrío, que era designado para Azazel. Azazel era un nombre que se le dio para el enemigo de Dios o para Satanás en el Antiguo Testamento. Y eso también era una profecía futuro, porque cuando Cristo regrese, vamos a ver que cuando termine el juicio, que hoy se está ejerciendo en el cielo, Cristo volverá a la tierra. Así como el sumo sacerdote salía para bendecir al pueblo, Cristo vendrá para llevar a sus hijos. Y recuerden que ese macho cabrío, en Apocalipsis 21, aparece como Satanás en prisión por 1000 años. Por eso es que ese macho cabrío era llevado para el desierto y allí moría. Ahora vamos a encontrar que había una relación estructural y funcional entre los santuarios. Le voy a explicar esto de la siguiente manera. Espero que esto sea tan sencillo para entender. De manera estructural, porque las cosas que habían aquí de manera física son las cosas que en el cielo también existen. Obviamente que yo les dije que en el cielo, en el santuario real, las cosas son superiores. Lo que había aquí es una miniatura, es algo tan insignificante, es una sombra, pero ilustraba el plan de salvación. Entonces, de manera estructural es parecido. ¿Recuerdan cómo en Apocalipsis vimos que Jesús caminaba entre los 7 candelabros de oro? En el libro de Apocalipsis capítulo 1. Entonces quiere decir que candelabro también hay en el cielo. De manera estructural es parecida. Ahora, de manera funcional también lo es. ¿Por qué de manera funcional? Porque así como el sacerdote intercedía todos los días por el pueblo, Jesús intercede todos los días por el ser humano. Y aunque en el cielo no se necesita hacer sacrificios diarios, por eso Hebreos dice que Cristo entró una sola vez por su propio sacrificio y para siempre. Él no necesita hacer sacrificio cada día o cada mes, una sola vez. Su sangre fue suficiente para expiar o para poder salvar o para poder pagar la condenación de todo el mundo. Ahora, el asunto es en qué momento Jesús entró al lugar santo. Aquí vamos a encontrar cómo la Biblia nos muestra de una manera espectacular esa entrada. Vamos entonces a la Biblia. Cuando Jesús resucitó, ¿cuántos días más estuvo con sus discípulos aquí en la tierra? 40 días. Abran sus Biblias, Hechos capítulo 1. ¿Está bien? Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: en el primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, ¿cuántos días dice? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué día resucitó Jesús? Domingo. ¿Recuerda con qué fiesta estaba simbolizada la resurrección de Jesús? Con la fiesta de las primicias. Y después de la fiesta de las primicias, ¿qué seguía? La fiesta del Pentecostés. ¿Cuántos días después de la fiesta de las primicias se celebra la fiesta del Pentecostés? 50 días después. Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días. Después de 40 días fue para el cielo, y allí dice que Dios dio la orden. Mire el versículo, allí el versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos días Jesús tuvo? 40. Jesús le dice, ustedes van a recibir el Espíritu. Pero fíjense el versículo 4. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu. Presten atención. 40 días con los discípulos. Después de 40 días dice, no salgan, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Va a venir el Espíritu. ¿Cuántos días esperaron los discípulos el Espíritu? 10 días. 40 más 10, ¿cuánto es? 50. Cuando se completó el día 50, que era un domingo, a las 9 de la mañana, ahorita vemos el texto, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. 9 de la mañana. ¿Qué se celebraba 50 días después de las primicias? De la cosecha, Pentecostés. Solo que ahora no era una cosecha de trigo, era cosecha de almas, porque 3,000 personas se bautizaron ese día. Pero esto tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque si después de la resurrección Jesús continuó 40 días en la tierra, en esos 10 días que fue para el cielo, en el cielo hubo una ceremonia de inauguración de la entrada de Cristo, ¿a dónde? Al santuario. Hebreos capítulo 8. Abran su Biblia. Mírenme. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice así: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿quién se sentó en este trono? Cristo. ¿Cuándo? Después que Él fue para el cielo. Después de su resurrección, después de 40 días de estar con los discípulos, fue para el cielo. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4, vemos una ceremonia de inauguración. Miren el capítulo 4. Wow. Dice allí, versículo 2. Al instante estaba yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris, semejante a su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos. Y allí, ¿qué cosa había? 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro. Del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y miren, allí versículo 8, 4 seres vivientes que tenían 6 alas alrededor, estaban llenos de ojos. Ojos significa sabiduría. Día y noche sin cesar decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que debe venir. Versículo 11, Señor, decían, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Están adorando a Dios como creador. Vamos al capítulo 5. Miren el versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Jesucristo.
Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién están adorando? A Cristo. ¿En qué momento? Después de su resurrección. Cuando Él se sienta a la diestra del Padre, como dice Hebreos, hay una ceremonia. ¿Saben cómo era esa ceremonia? Vamos a Salmos capítulo 24. Es extraordinario. Ustedes saben que los Salmos 22, 23 y 24 son salmos mesiánicos. Salmo 22 habla del sufrimiento de Jesús, Salmo 23, Jesús como nuestro pastor, y Salmo 24 de Jesús como el Rey de Gloria. Miren Salmos capítulo 24. Allí Salmos capítulo 24. Mire, de Jehová es la tierra, versículo 7. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en la batalla. Otra vez, un coro de ángeles. Alzad puertas vuestras cabezas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. La ceremonia de inauguración. Los ángeles en coro vieron a su capitán después de la guerra, después de poder ya dar el primer pisotón a Satanás, trayendo la victoria de vida para todos aquellos que creen en Él. Y Apocalipsis dice, todos se inclinan ante Él, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y todos dicen, tú eres digno porque tú fuiste inmolado. Muy bien, ese día que Jesús entre en el cielo, ¿a dónde? Al santuario. Entonces, ¿cuánto tiempo demora desde el altar de sacrificio hasta el lugar santo? 50 días. Después de 50 días, Él entra al santuario. ¿A qué parte del santuario? Al lugar santo. ¿Y para qué entra? Para interceder en nuestro favor. Y a partir de 1844, Él ejercería una nueva función, no solo de intercesión, sino también de juicio y de purificación. ¿Y por qué purificación? Porque en el lugar santísimo nuestros pecados serán eliminados, borrados. Por eso necesita ser limpio. ¿Acaso el santuario del cielo está contaminado? Ahí no hay pecado. Sí, pero están nuestros registros de pecado. Y eso necesita ser eliminado. Así como por la sangre se contaminaba el santuario terrenal, nuestro registro de pecado también contamina el santuario celestial y necesita ser limpio. Entonces Jesús, después de 50 días, Él ingresó ¿a dónde? Al santuario, al lugar santo. Miren, el libro de Juan capítulo 7, versículo 39 dice, vamos a leer mejor el texto, es impresionante, porque allí vamos a comprender mejor qué cosa sucedió en el Pentecostés. Juan capítulo 7, versículo 39. Presten atención allí, ese texto es extraordinario. Dice, esto les dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido, ¿qué cosa? Glorificado. ¿Qué significa no había sido glorificado? Jesús todavía no fue inmolado y Jesús todavía no está dentro del santuario. Entonces, cuando Jesús entró al santuario, cuando se sentó a la diestra del Padre en el cielo, como dice Hebreos capítulo 8, en ese día ocurría ¿qué cosa? Según las fiestas judías, el Pentecostés. Cuando Jesús fue entronizado, el Espíritu Santo descendió a la tierra. ¿Qué cosa estaban haciendo los discípulos? Hechos capítulo 2, ellos estaban orando. Vamos a Hechos capítulo 2, miren qué impresionante, para ver cómo esto se cumple perfectamente. Hechos capítulo 2, dice que llegó la hora del Pentecostés. Y de repente vino un estruendo como un viento, todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 3, comenzaron a hablar en lengua. La palabra lengua significa idiomas. ¿Por qué era necesario que el Espíritu les dé el don de idiomas? Versículo 10 encontramos, desde el versículo 9, que habían por lo menos 14 países o personas de 14 países diferentes que no entendían la lengua de ellos. Por eso Dios les dio el don. Ahora, esto no está hablando que ellos hablaron cualquier cosa y nadie los entendió, porque si nadie los entendía, ¿cómo se iban a bautizar? ¿Por qué se bautizaron? Porque entendieron el mensaje. Nadie toma una decisión si no entiende nada.
Esta gente tomó una decisión porque escuchó el mensaje en su propio idioma. Hoy dicen, no, hablar en lenguas es éxtasis espiritual, es hablar. No, la Biblia nunca habla de eso. El don del Espíritu Santo descendió para la mayor cosecha de 3,000 personas que fueron bautizadas porque entendieron la predicación en su propia lengua. Ahora, miren qué hora sucedió eso. Vamos al versículo 14. Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? 9 de la mañana. ¿Qué horas descendió el Espíritu? La hora que aquí se hacía antes de la muerte de Jesús. ¿Qué cosa? El sacrificio matutino. En esa hora Jesús estaba haciendo ¿qué cosa? Entronizado en el cielo. Bajó el Espíritu Santo, cosechó los primeros 3,000, porque a partir de allí nace la iglesia cristiana y cada día dice